Semana del 02 al 08 de octubre de 2023. Tema: deseo de salvación por los extraviados en su propia justicia. Lectura bíblica, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Exhortación del tema. Comentario del tema: el deseo de salvación por parte de aquellos que se encuentran extraviados en su propia justicia es un tema de gran importancia en la enseñanza bíblica. Muchas personas pueden caer en la trampa de confiar en sus propias obras y creer que pueden ganar su salvación por mérito propio. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que la justicia humana es insuficiente para alcanzar la salvación eterna. 1. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. 2. La justicia propia no es suficiente, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. 3. El deseo de salvación: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. 4. La salvación es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. 5. La humildad ante Dios: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 6. La invitación de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. 7. El arrepentimiento y el perdón: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. 8. La búsqueda de justicia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. 9. La misericordia de Dios: misericordia quiero, y no sacrificio. Mateo 9:13. 10. La salvación a través de Jesús: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Referencias bíblicas de apoyo para el tema. Isaías 53:6, Juan 3:16, Romanos 5:8, 1 Timoteo 2:5 y 6, Tito 3:5, Hechos 4:12, Hebreos 9:22, 1 de Juan 1:9, Hechos 16:30 y 31, Efesios 1:7, 1 de Pedro 2:24, Isaías 55:7, 1 de Juan 5:11 y 12, Apocalipsis 22:17, Mateo 7:7, Lucas 19:10, Filipenses 3:9, Juan 6:37, Juan 10:9, Hechos 3:19, Romanos 10:9 y 10, Efesios 2:4 y 5, 1 Timoteo 1:15, 1 de Juan 5:13, Apocalipsis 3:20. Primer título. El joven cristiano debe orar por la salvación de las almas. Comentario: el joven cristiano tiene una gran responsabilidad en el reino de Dios, y una de las formas más importantes en las que puede contribuir es a través de la oración por la salvación de las almas. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar, siempre buscando la voluntad de Dios y pidiendo por la obra de salvación en la vida de las personas. Dios tiene un profundo deseo de que todos se arrepientan y sean salvos, y nos ha dado el privilegio de unirnos a su obra a través de la oración. Debemos recordar que cada persona tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios, y nuestros corazones deben reflejar la compasión que Jesús tuvo por las multitudes perdidas. 1. La importancia de la oración: orad sin cesar. 1 a los Tesalonicenses 5:17. 2. La responsabilidad de los jóvenes cristianos: no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. 3. El deseo de Dios de salvar a todos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. 4. La compasión de Jesús por las almas perdidas: y Jesús, saliendo, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6:34. 5. La responsabilidad de predicar el Evangelio: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. 6. La eficacia de la oración: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. 7. La labor del Espíritu Santo en la salvación: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Juan 16:8. 8. El ejemplo de Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación, Romanos 10:1. 9. La necesidad de humildad y dependencia de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. 10. La promesa de Dios de responder a la oración: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7. Más referencias de apoyo para el primero título. 1 Timoteo 2:1-4, Lucas 19:10, 2 Corintios 4:3 y 4, 1 de Pedro 3:12, Romanos 1:16, Hechos 4:12, Romanos 15:30, Efesios 6:18 y 19. Colosenses 4:2-4, Gálatas 4:19, Marcos 1:17, Lucas 18:1, 1 de Juan 5:14 y 15, 1 de Pedro 5:6 y 7, 2 Corintios 5:20. Segundo título. El celo, sin entendimiento, no edifica al joven cristiano. Versículos 2 y 3, léase, Efesios 4 y 18, Filipenses 3, 9. Comentario: el celo es una actitud loable, pero si no está acompañado de entendimiento y conocimiento correcto de Dios, puede ser perjudicial. Es importante que los jóvenes cristianos busquen la sabiduría y el discernimiento espiritual a través del estudio y la meditación en la palabra de Dios. El entendimiento nos permite actuar de manera prudente y reflexiva, evitando caer en acciones precipitadas o en interpretaciones erróneas de la voluntad de Dios. La humildad en el aprendizaje nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de buscar la sabiduría que viene de Dios y nos protege de la soberbia y el orgullo. 1. La importancia del entendimiento: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia, Proverbios 18:15. 2. El peligro del celo sin conocimiento: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Romanos 10:2. 3. La necesidad de un conocimiento correcto de Dios: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, Daniel 11:32. 4. La importancia de la enseñanza adecuada: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. 5. La sabiduría que viene de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Santiago 1:5. 6. La humildad en el aprendizaje: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, Proverbios 29:23. 7. La prudencia en la acción: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño, Proverbios 27:12. 8. La importancia de la paciencia y la reflexión: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, Proverbios 15:28. 9. El discernimiento espiritual: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, 1 Corintios 2:14. 10. La búsqueda de la sabiduría y el conocimiento de Dios: la sabiduría es el principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, Proverbios 4:7. Más referencias de apoyo para el segundo título. Proverbios 2:6, Proverbios 19:2, Proverbios 3:5 y 6, Colosenses 1:9 y 10, Proverbios 10:8, 2 Timoteo 2:15, Proverbios 1:7, Proverbios 14:15, Proverbios 4:5 al 7, Proverbios 18:2, Colosenses 3:16, Proverbios 16:32, Proverbios 11:2, Proverbios 13:10, Proverbios 21:30, Proverbios 28:26, Proverbios 22:17 y 18, 2 Timoteo 3:16 y 17, Proverbios 9:9, Proverbios 16:23. Tercer título. El Señor Jesucristo es el fin de la ley. Versículo 4. Léase, Gálatas 3 y 24 y 25, Colosenses 2 y 14. Comentario: el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley y el medio por el cual somos justificados y salvados. Su obra redentora en la cruz nos libera del yugo de la ley y nos ofrece la gracia y la libertad en él. La ley, aunque tuvo su propósito en llevarnos a Cristo, ya no es nuestra fuente de justificación. En cambio, la fe en Jesús y su sacrificio nos permite acceder a la justicia y salvación que provienen de Dios. 1. Cumplimiento de la ley:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. 2. Justificación por medio de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. 3. La ley y la fe en Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. 4. La libertad en Cristo. Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 5. El fin de la ley para justificación, de Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. 6. La salvación por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. 7. La superioridad de la nueva alianza, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. 8. El camino hacia la justicia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. 9. La gracia y la verdad en Jesucristo, y del suyo hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:16 y 17. 10. La nueva vida en Cristo, de modo que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. Más referencias de apoyo para el tercero título. Romanos 6:14, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Efesios 2:15, Romanos 8:3 y 4, Gálatas 3:21 y 22, Hechos 13:39, Romanos 6:15, Romanos 3:28, Hechos 15:10 y 11, Romanos 7:6, Segunda a los Corintios 3:7, Hebreos 7:18 y 19, Hebreos 10:1, Hebreos 10:14, Hebreos 10:22, Hebreos 12:24, Hebreos 13:20 y 21, Segunda de Pedro 3:18, Gálatas 6:2. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.